Estaba leyendo un pasaje de Primera de Pedro y, y ahí nació pues la enseñanza de hoy, en Primera de Pedro 5:13. El mensaje se llama La iglesia en Babilonia, ¿sí? La iglesia en Babilonia. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:13? Los que lo tienen allí, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, cuando leemos este versículo, empezamos a preguntarnos, ¿cómo así que la iglesia que está en Babilonia? ¿Será que había una iglesia en Babilonia en esta época, cuando estaba Pedro escribiendo este pasaje, en el primer siglo después de Cristo? Iglesia en Babilonia. Cuando escuchamos hablar de Babilonia, ¿qué nos imaginamos? El mundo, ¿alguien más? Pecado. ¿Alguien más ha escuchado hablar de Babilonia? De pronto no, hay gente nuevita por estos lados de acá, pero cuando hablamos de Babilonia siempre pensamos en eso, en el mundo, en pecado. Y aquí Pedro dice, la iglesia que está en Babilonia os saluda. Entonces, nos manda un saludo desde Babilonia. Babilonia, vamos un poquito allí como de historia para ubicarnos en el contexto, fue un imperio grande que se extendió desde el Golfo Pérsico por toda la península de Mesopotamia hasta el mar Mediterráneo lindando con Egipto. Era un imperio grande, fuerte, tuvo varias capitales, una de ellas fue Babilonia, y ahí cerca de Babilonia estaba Ur. Se han oído mencionar a Ur de Caldea, ¿sí? ¿Sí hemos mencionado Ur de los caldeos o no? ¿Sí? Cuando vimos Ur de los caldeos, ¿en quién pensamos? En Abraham, claro, en Abraham. Abraham era de Ur, y Ur era en el imperio babilónico, Ur de Caldea. Recuerden cuando Dios llamó a Abraham, se llamaba Abraham todavía, él estaba en Ur, y él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Entonces, o sea que Ur era del imperio babilónico, Abraham era del imperio babilónico. Hoy día, donde estaba Babilonia, hoy día es Irak, ¿sí? O sea que Abraham era un iraquí, si miramos hoy día, ¿listo? Ese imperio fue más o menos en el año 600 algo antes de Cristo. El imperio babilónico con todo ese potencial que les nombraba era grandísimo. En la época cuando Nabucodonosor se tomó Judea. Recuerden que en la prédica anterior hablamos de que Nabucodonosor invadió y se robó el arca y todo lo del tabernáculo. ¿Recuerdan ese prédica hace como un mes? ¿Sí? Ya está en YouTube inclusive. O sea, cuando Pedro escribió esta carta, primera de Pedro, que empezamos a leer, primer versículo, fue en el primer siglo después de Cristo. Estamos hablando de 7 siglos después. 7 siglos antes existió Babilonia. En la época de Cristo ya no existía Babilonia. Entonces, ¿por qué Pedro dice saludos de la iglesia de Babilonia? Entonces, no había iglesia en Babilonia. ¿Por qué? Porque, porque no había Babilonia. ¿Sí? Inclusive ni Marcos era hijo de Pedro. Dice, y Marcos mi hijo. ¿Sí? Te está hablando sentido figurado. Marcos era un discípulo que después escribió el Evangelio de Marcos, apoyado en lo que Pedro le enseñó, ¿cierto? Entonces está hablando sentido figurado. ¿Dónde estaba Pedro cuando escribió esa carta? Pedro estaba en Roma. Físicamente estaba en Roma. De ahí muchos dicen que Roma es Babilonia, pero no necesariamente. Entonces aquí entendemos que Babilonia, en la época que Pedro escribió este libro, no es un lugar físico,
sino un lugar, sino un concepto. Babilonia es un concepto. Miremos los orígenes de Babilonia. Encontramos en la palabra Babel. ¿Qué recuerdan con Babel? La torre de Babel. Sí la hemos escuchado hablar, ¿cierto? La torre de Babel. La tenemos en Génesis que nos cuenta que Noé tuvo 3 hijos. ¿Cuáles hijos? Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. 3, Sem, Cam y Jafet. Para que ubiquemos ahí como la historia en el momento. 3 hijos. Del segundo de Cam nació Cus. Y de Cus nació Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Guerrero, sí. Fue de pronto el primero que construyó una ciudad. Fue Nimrod. Y Nimrod, entonces era un bisnieto de Noé, según lo que les acabé de explicar, era un bisnieto de Noé. Nimrod quería construir una torre, la torre de Babel. Ahí empezó el origen de Babilonia. ¿Para qué era la torre de Babel? Querían llegar no tanto a Dios no, querían llegar al cielo, ¿sí? Querían invadir ahí, hacer la torre muy alta, llegar al cielo y buscar llegar donde está Dios. No necesito a Dios para llegar al cielo. Con la torre tengo, ¿sí? Ojalá fuera para llegar a Dios, pero era para llegar al cielo. Entonces el concepto, ahí arranca el concepto babilónico. El concepto babilónico es, nosotros podemos llegar al cielo por nosotros mismos. No necesitamos a quién, no necesitamos a Dios. Está Dios fuera de nuestra estructura social. El hombre puede, el hombre es capaz, el hombre puede con el hombre. El hombre es el centro de nuestra vivencia, de nuestra historia, y Dios quedaría o está fuera de nuestro esquema social. Ese es el concepto babilónico. Había otro motivo, ¿no? De la torre. Dios les había dicho en esa época que si pecaban, los iba a regar por todo el mundo. Entonces dijeron, sí, pues le vamos a ganar a Dios, porque hacemos la torre bien alta y como creían que el mundo que la tierra era plana, pues desde cualquier parte que Él nos riegue, vamos a ver dónde está la torre en un día que no esté muy nublado y nos reunimos otra vez en la torre y le salimos adelante a Dios. ¿Sí? Todo eso hace parte del concepto babilónico. No necesito a Dios, le gano a Dios, puedo llegar al cielo sin Dios. Entonces, Babilonia es un concepto, es un esquema, estructura social que ha sacado a Dios. Primero, sacamos a Dios. Segundo, cuando mencionamos o cuando mencionan a Dios, es para contradecir lo que Él ha dicho. ¿Parece conocido eso? ¿Sí? ¿Dónde escuchamos o dónde vivimos eso? Todos los días, todo el tiempo, ¿cierto? Escuchamos eso. Dios fuera del escenario. Y si lo mencionamos es para atacarlo. Uno encuentra en redes gente que se autodenomina atea, ahí los he visto por ahí en Facebook algunos, atacando a Dios. Entonces yo me cuestiono, si dicen que si son ateos, ¿el ateo qué cree? Que Dios no existe. Entonces si Dios no existe, ¿por qué lo atacan? ¿A quién atacan? Entonces hay una contradicción. Yo cómo ataco a alguien que no existe, ¿sí? Entonces, ya está, si lo ataco, estoy diciendo que sí existe. Entonces ahí hay una contradicción extraña por ese lado, ¿cierto? Pero uno encuentra de todo, no tanto no solamente en redes. Hoy, por ejemplo, hay 2 decretos rodando en el Congreso para entrar a las iglesias cristianas, no solamente a pagar impuestos, porque si impuestos se pagan. Si entra algo y hay impuestos, pues se paga, no hay problema. Pero están tratando de controlar muchas más cosas que los impuestos en las iglesias. Quieren controlar todo, controlar los cultos, controlar qué hacen. Y si no cumplen las normas, cierran las iglesias, quitan las personalidades jurídicas. Ahí están en esa pelea de que sí y de que no. Entonces, estamos viviendo ese concepto babilónico
¿Conocen Babilonia? Entonces, ¿qué dice que era Babilonia? Un esquema social creado por el hombre, donde el hombre es el centro, Dios está afuera, y lo tenemos en cuenta para criticarlo, para contradecirlo, ¿sí? Para enseñar lo contrario a lo que Él nos enseña. Lo vemos en los colegios, lo vemos en todas partes. Estamos enseñando o nos están enseñando a nuestros hijos cosas contrarias a lo que Dios enseña. De la familia ya no es papá, mamá, hijos, sino que ya es Pepito y Pepito, ¿sí? Ya hay un esquema distinto, una imagen diferente de familia, de pareja, cosas que no es lo que Dios enseña. ¿Ves? ¿Listo? Eso es Babilonia. ¿Cómo llama Apocalipsis a Babilonia? Miremoslo en Apocalipsis 17:5, que dice allí en la parte B, y están mayúsculas inclusive en la Biblia. Dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso lo encontramos en Apocalipsis 17:5, parte B. Y en mayúsculas está ahí en la Reina Valera. ¿Sí? Aquí es más fuerte, como lo denomina Apocalipsis. La madre de las rameras. Tremendo. Un esquema social creado por el hombre, donde el hombre es el centro, vuelvo y repito, donde Dios está afuera, y lo tenemos en cuenta para contradecirlo, para enseñar lo contrario. Eso es Babilonia, la madre de las rameras. Entonces, con razón, Pedro llamó hacia Roma en su momento. La iglesia que está en Babilonia os saluda, porque Roma estaba viviendo este mismo concepto, ¿sí? Y hoy muchos podrían llamar Babilonia a diferentes lugares del mundo, en diferentes momentos de la historia. Babilonia es aquello de lo cual hay que huir, de Babilonia. Hay que huir. Lo dije ahorita, cuando el Señor llamó a Abraham, que estaba en Ur de Caldea, imperio babilónico, ¿qué le dijo él? Está en Génesis 12:1, le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, sálgase de ahí, huya de ahí, ¿sí? Y yo le mostraré a dónde lo voy a llevar. Desde ahí está la tierra prometida. Pero huir de Babilonia, salir de ese esquema, de esa cultura alimentada por las fuerzas del mal. En Efesios dice, los que gobiernan el mundo desde las tinieblas. Eso está dominando el concepto babilónico. Entonces Dios sentenció a Babilonia como nación sentenciada. Vamos un poquito más de historia ahí para ubicarnos. Recuerden que Israel se dividió en dos reinos. Por allá, creo que en la época de Roboam, ¿sí? El rey Roboam. Se dividió en dos reinos. El reino del norte, que continuó con el nombre de Israel, y el del sur, que se llamó Judá, ¿sí? Judá o Judea. Por allá en el año 700 antes de Cristo, los asirios tomaron el reino del norte. ¿Y qué pasó con los israelitas? Lo que Dios prometió años atrás. Los esparcieron por todo el mundo. Se acabó el reino del norte. Ya no había Israel en el reino del norte. 100 años después, aproximadamente año 600 antes de Cristo, ahí Babilonia, vino Nabucodonosor, se tomó el reino del sur, o sea, Judá. Recuerden que sitió Jerusalén, la dominó, y fue cuando se robaron los utensilios del tabernáculo y el arca. Sí. En ese tiempo, en ese mismo tiempo, Jeremías escribió sus profecías, profeta Jeremías, y los encontramos en el capítulo 50 y 51. No lo vamos a leer acá, lo lean en sus casas como tarea, ¿cierto? Cuando nosotros sabemos, nos enteramos de todo esto y conocemos el concepto babilónico y sabemos lo que está pasando, nos da como cierto celo,
como que quisiéramos que Dios acabara con todo eso, ¿cierto? Nos damos cuenta, por ejemplo, que el congresista X o Y están por allá apoyando una ley en contra de o atacando las iglesias. Van por las cristianas, porque siempre dicen que la iglesia de garajes y que mueven no sé cuántos billones al año, que los pastores están enriqueciendo con las iglesias y hay que controlar eso, ¿sí? Aquí habrá millones que esculcar antes que nos traigan un poquito, ¿sí o no? Entonces, es un ataque de frente, frontal contra la iglesia cristiana. Y a veces queremos que Dios tome, bueno, el control lo tiene siempre, pero que Dios haga como algo y que caiga fuego del cielo y acabe con el Congreso podrido. A veces queremos eso. Como seres humanos, a veces queremos eso. Que Dios tome venganza. O no, o ninguno ha querido eso. Todos son aquí todos pacíficos, anticos, no creo. ¿Sí? Una veces piensa cosas como esas, que Dios debería, Señor, ¿hasta cuándo podemos aguantarnos un gobierno como este? Mire esto, cómo vemos los delincuentes que están subiendo al poder y las personas que creemos que son buenas están yendo a la cárcel, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué pasa? Todo va al revés, ¿cierto? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Que llueva fuego de lo alto, no, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo Jeremías escribe la profecía. Entonces, el 50 y el 51 de Jeremías están enfocados como en esa línea de contra Babilonia, acabar con Babilonia. De los capítulos les gustaban al pueblo judío, porque Babilonia los oprimió, los cautivó, ¿sí? Vino Babilonia, nos tomó como cautivos, nos llevó hasta su territorio, ¿sí? Capítulo 50 de Jeremías, 51. A Daniel le mataron su familia, lo llevaron como esclavo, mínimo lo castraron, posiblemente para que trabajara en el palacio, ¿sí? Entonces, lo esclavizaron, no solamente a él, a toda la nación. Le están imponiendo el rigor de su estructura babilónica, mental babilónica. El hombre es el centro, Nabucodonosor es el Dios. ¿Quién era el Dios? Nabucodonosor, y estaba su estatua. Si no lo adoraba, ¿qué pasaba? Lo mandaban al horno del fuego, ¿sí? Y si adoraba a Dios verdadero, ¿qué pasaba? Para los leones. Eso era Babilonia en esa época. Todo un sistema contrario a Dios. Y cuando queremos que Dios mande fuego, entonces Él nos redarguye y Jesús nos pregunta, ¿están seguros que tienen el espíritu correcto? No es por ahí. Y a veces queremos eso. En Jeremías 51, vamos a mirar el primer capítulo, el primer versículo y el último de los 50 y 51. El 51 que dice, palabra que habló Jehová contra Babilonia. Es, qué bueno que Dios piense atacar contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. ¿Sí? Y está todo el 50, léanselo en su casa. Y el último versículo del 51-64 dice, y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. Hasta aquí son las profecías de Jeremías. O sea, él está ahí diciendo Jeremías proféticamente que Dios iba a atacar a Babilonia, que iba a acabar con Babilonia como nación. ¿Se cumplió esa profecía? Se cumplió. Y se cumplirá y seguirá cumpliendo. La terrenal cayó y la conceptual que vivimos hoy también va a caer. Téngalo por seguro, va a caer. Otro profeta, Juan, en Apocalipsis, habla de lo que le espera al sistema babilónico. Apocalipsis 18:2. Lo buscan por favor los que trajeron Biblia. 18:2 dice, y clamó con voz potente diciendo,
Ha caído, ahí clamó un ángel, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ha caído. Se cumplirá que también caerá la Babilonia conceptual. Más adelantico en el versículo 4, 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea que la ira de Dios viene contra el sistema babilónico. Ténganlo por seguro. Hasta la más pequeña burla va a ser cobrada porque Dios es justo. Es todo lo que nos hagan, todo lo que le hagan al pueblo de Dios, Dios es justo. Pero la venganza es de Él, no nuestra. A veces queremos que eso pase ya. ¿Hasta cuándo, Señor? Sí. Cuando escuchamos lo que pasa, lo que le hacen a los creyentes en algunas partes del mundo, inclusive aquí, no tan lejos. ¿Sí? Hace poco mataron una familia pastoral completa, 4 personas. ¿Sí recuerdan esa noticia? Que por equivocación. ¿Sí? Sería por equivocación. Es un ataque frontal contra todos. Pero ¿cómo les parece que Jeremías escribe un capítulo que nos confronta? Con lo que estamos hablando de que queremos que eso acabe ya. Es una carta para quienes, para los que están bajo ese dominio babilónico. Está en Jeremías 29. Escríbenlo ahí, porfa. 29, versículo 7, dice, del 5 al 7, arranquemos en el 5. Dice, edificad casas. Aquí empieza un concepto distinto. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan, hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Pues aquí ya no está diciendo que huyan de Babilonia, está escribiendo a los que están cautivos en Babilonia. Les cambia el concepto. Ya no nos está diciendo huyan, sino que dice arraíguense ahí en Babilonia. No solo en lo material, tengan familia, crezcan, emprendan, trabajen, produzcan. ¿Para dónde se van a ir? ¿Sí? Hoy, ¿para dónde nos vamos a ir? Donde tú vayas, está Babilonia. O dígame, ¿dónde no? Yo me quiero ir del país, voy a sacar una visa y me voy. ¿Para dónde? ¿Dónde va a encontrar algo diferente al esquema babilónico? Difícil. A donde vaya va a encontrar ese esquema. Dios por fuera, el hombre es el centro, y si hablamos de Dios es para contradecirlo, para enseñar lo contrario. El hombre puede solo. ¿Sí? Y el versículo 7 dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Procurad la paz. En su paz, la paz de la ciudad, tendréis vosotros paz. O sea, en la paz de Babilonia tendréis vosotros paz. Entonces no es pedir fuego del cielo, como de pronto queremos algunos, me incluyo a veces, sino quedarnos ahí y ser que agentes de paz, instrumentos de paz, donde estemos. ¿En dónde? En Babilonia. No gestores de paz, ¿no? El que lo entendió, sino agentes de paz, instrumentos de paz. Si miramos ese mismo versículo, Jeremías 29, 5, 7, en otra versión más clara, dice en TLA, dice, ya que están allí, construyan casas y vivan en ellas, cultiven sus granjas y coman los frutos de que allí se den, cásense y tengan hijos,
No dejen que su población disminuya. Asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. El 7, además trabajen, ¿para qué? Para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Ahí está más clara en TLA. ¿Sí? Entonces se cambia el enfoque de juicio a un enfoque de ¿qué? De paz. De paz. Paz para Babilonia. Entonces, ese capítulo de Jeremías no fue fácil de recibir y de entender y aceptar, y menos en esa época en que estaban cautivos en Babilonia. ¿Sí? Es más, el capítulo 7, 27, él dice, tú pues, Dios a Jeremías, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. No era fácil, no fue fácil para el pueblo recibir este mandato, de que se arraiguen, de que prosperen, de que tengan familia, edifiquen casas, de que rueguen por Babilonia y hagan la paz en Babilonia. Pero Jeremías sabía cositas, ya vamos a ver cuáles, porque hoy las vamos a aprender nosotros. Miremos el capítulo 29, y más adelantico, capítulo 29, versículo 1 al 4. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién se lo llevó? Entonces, ¿la culpa de quién? De Nabucodonosor, ¿cierto? Repita conmigo, Nabucodonosor. De hasta ahí vemos que fue culpa de Nabucodonosor, el del gran imperio babilónico, grandísimo, que vino y se llevó al pueblo cautivo para Babilonia. Fue responsabilidad o culpa ¿de quién? Nabucodonosor. Vamos al versículo 2, el siguiente. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén, versículo 3, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, ojo ahí, rey de Judá, a Babilonia. ¿Los envió quién? El rey de Judá, del reino del sur. Aquí dice que fue el rey de Judá el que los envió a Babilonia. Entonces ¿es culpa de quién? Te vimos ahora que era culpa de Nabucodonosor. Aquí dice que el rey de Judá los envió de Judá a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, ya tenemos un segundo responsable, el gobierno local. El gobierno local los envió para Babilonia. Seguimos en el versículo 4. Decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿A quiénes? A todos los de la cautividad, ojo ahí, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Que hice? ¿Quién? Dios. Entonces, ¿culpa de quién? Qué enredo, ¿cierto? Entonces, ¿era de Nabucodonosor, del gobierno internacional, del imperio, o era del gobierno local, rey de Judá, Sedequías, que los envió, Sedequías? Pero al final dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a todos los que hice transportar a Babilonia. Entonces Dios tenía su mano metida ahí. Fue Dios el que permitió, fue Dios el que finalmente los llevó a Babilonia. No fue ni el reino local ni el reino internacional o del imperio extranjero. Todos tuvieron que ver, claro, claro, pero Dios tenía su mano metida allí.
Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. Y lo cantábamos ahorita en una canción. Él tiene el control. Entonces sí, el mal está haciendo su obra a nivel mundial y a nivel local. El mal está haciendo su obra. Pero Dios, pero la mano de Dios está cumpliendo un propósito aún con eso, aún con eso. Detrás de todas las cosas hay una mano superior a todas. ¿La mano de quién? Entonces usted está aquí porque Dios quiso que usted naciera aquí, en esta ciudad, en este país. A veces, a veces pensamos, ¿yo por qué nací aquí? Pues yo nunca lo he pensado, pero sí hay gente que lo piensa y a veces lo han comentado. ¿Yo por qué nací aquí? Yo debe haber nacido con este perfil que tengo, mírenme. He nacido por allá en Suiza o ¿en dónde? ¿Yo por qué nací aquí y no en otro sitio donde se mueva una economía distinta, un gobierno distinto, dólares, ojalá, euros, pero aquí ganando en pesos? Dios lo quiso así. Hay un propósito de que usted estuviera aquí, que naciera aquí en esta ciudad, en este país. Este país que algún día Dios le traerá juicio. Sí, Dios le va a traer juicio a este país, a esta ciudad, pero no por nuestra mano, no por nuestra mano, sino por mano de quién, no por nuestra mano, porque debemos ser ¿qué? Agentes de paz. Está en el versículo 7 que leímos ahorita, ¿cierto? Entonces no es fácil, no es fácil cuando vemos tanta injusticia, pues el Señor te dice, va a haber un día en que yo voy a hacer juicio. Y por cada humillación que le hicieron, por cada rechazo, por cada maltrato, por cada asesinato, por cada secuestro, por cada persecución que hicieron contra mi pueblo, relájense, yo les garantizo, dice el Señor, voy a cobrar venganza. La venganza es de Él. Sí. Nosotros no somos instrumentos de venganza, aunque a veces queramos hacerlo con nuestras manos, sino del amor de Dios. Estamos aquí puestos ¿para qué? Para hacer bendición, para hacer ayuda, una respuesta en tiempos de crisis para alguien, para alguien. Jeremías 29:11, ¿qué dice? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz. Sabemos hasta de memoria de versículo, ¿no? Entonces ya sabemos que cuando Pedro escribió la carta diciendo que salud desde Babilonia, ¿a qué se refería? Se refería a algo conceptual, a algo espiritual, a un esquema babilónico. ¿Y dónde encontramos el esquema babilónico hoy? En toda parte. Todo el mundo, diría yo. Y a veces nos hierve la sangre, pero Él nos dice tranquilos, yo estoy en control. Entonces volvamos a donde empezamos, a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, que lo leímos ahorita, cuando empezamos, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, ¿qué dice? Os saluda. Entonces, pregunto, ¿será que nosotros somos una iglesia en Babilonia? ¿Sí o no? No están muy convencidos. Somos una iglesia en Babilonia, o sea que esta carta es para nosotros. Primera de Pedro 5:13, esta carta de Pedro es para nosotros. Ahí más adelantico, Primera de Pedro 5, perdón, más atrasito, del 7 al 11. La carta que está escribiendo Pedro, porque el 13 es el saludo final. Él dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene
cuidado de vosotros. O sea que ese problema nervioso, ese problema de ansiedad, echémoslo sobre él. No es Nabucodonosor, no es el gobierno local. ¿Es quién? Es Dios. Dejémosle a él esos problemas. Ansiedad. 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? A quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. O sea que nuestro enemigo no son las personas. ¿Quién no es nuestro enemigo? El diablo. Nuestro enemigo es el diablo. A veces creemos que son las personas. Y no, es lo que maneja, lo que el espíritu permite, la influencia, el diablo. Continúa ahí, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, en todo el mundo. La persecución es brava. A veces no nos damos ni cuenta, pero acá mismo hay persecución. Acá mismo, en Cartago hay persecución. No nos damos cuenta a veces sí. En las familias con nosotros, a veces hay persecución de nuestros hermanos, primos, vecinos, bueno, familia, hermanos, ¿sí? Hay persecución. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así sea, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios sabe lo que está haciendo. Siempre tiene el control. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Debemos ser agentes de guerra. Debemos ser vengativos y pedir fuego contra ciertas personas que a veces queremos que caiga fuego. ¿Sí? No, debemos ser agentes de paz. Aunque nos persigan, aunque nos acusen, aunque nos maltraten a veces. La palabra dice, bendigan a quienes os maldicen. Fácil. No, fácil no. Es como una fruta que mientras más la maltratan, más la oprimes, más la constriñes, más dulce bota o más jugo bota. ¿Sí? Porque así es Él. Así es quién. Jesús. Su cuerpo fue molido. Su cuerpo fue maltratado, golpeado. Su sangre fue derramada hasta la última gota. Lo recordamos cada que podamos. Y aquí en la iglesia, cuando tenemos la cena, es recordando eso, ese cuerpo que fue molido, maltratado, sangre derramada. Y mientras pasaba eso, a Jesús, ¿qué salía de él? Salía más amor, porque eso fue por amor. ¿Por amor a quién? A nosotros, por amor a mí. ¿Y a quién más? Levanten la mano. Y a mí, a cada uno. Entre más lo molieron, golpearon, maltrataron, más amor salió de él. Mire que él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quiénes? ¿A quiénes pidió perdón? No, pero en ese momento en que estaba siendo crucificado y que estaba muriendo, que él dijo, a los que estaban maltratándolo, a los que estaban oprimiéndolo, a los que estaban matándolo, ¿sí? Entonces, bendigan a quienes os maldicen. Dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Estaba pidiendo perdón por ellos. A veces queremos ser como otros personajes de la Biblia, como un Moisés, como un David,
como un Josué con la espada desenvainada, guerreando. Queremos ser agentes de guerra y no de paz. Cuando nos da cierta piedra, mal genio, las injusticias o los ataques. Eres como una flor que mientras más es macerada, más aroma suelta. Así debemos ser. ¿Fácil? No, no es fácil. Entonces, como dijo Pedro, saludamos desde a dónde? Estamos en Babilonia. Saludamos desde Babilonia. Estamos en Babilonia. Entonces alguien nos dirá, ¿y qué hacen en Babilonia? ¿Qué hacemos en Babilonia? Traer paz. Aquí no hablar de cosas, ser productivos, útiles, enfocados en mi familia, aunque estemos en Babilonia. O sea, cásense, tengan hijos y que sus hijos también se casen y tengan hijos, ¿sí? Enfocados en mi familia, trabajando y orando por la prosperidad y la paz donde estoy. Ese era el mensaje. Un poquito enredado, porque a veces, o enredado no, un poquito complejo, porque a veces pensamos en Babilonia como, digamos al principio, pecado, mundo, pero ahí estamos, ahí estamos. Y de ahí no vamos a salir. El problema estaría ¿dónde? En que nos convirtamos en un grupo más de babilónicos. Ahí sí habría problema, ¿sí? Que nos dejemos influenciar por el esquema babilónico. Le pasaría a algunos. La Biblia habla de Daniel, que estando allá no se dejó contaminar. Lo veremos después en otra enseñanza. ¿Sí? El problema estaría ahí. Pero mientras estemos ahí, enfocados, siendo productivos, útiles, enfocados en su familia, trabajando y orando por la prosperidad y por la paz, ahí donde estás, no hay problema. ¿Estás enfocado en quién? En Él. Enfocados en Él. En el Dios verdadero, no en Nabucodonosor. ¿Listo? Padre, gracias, Señor. A veces entendemos una Babilonia lejos. Entendemos una Babilonia que ya no existe y creemos que es Roma y que tú la vas a atacar, que vas a hacer juicio algún día, Señor. Pero hoy nos quieres enseñar y nos enseñaste, Señor, que estamos en Babilonia. Que cuando Pedro dijo, la iglesia de Babilonia os saluda, está hablando de ese esquema donde el hombre es el centro, donde el hombre puede, el hombre es capaz, sacándote a ti, Señor, de la ecuación, contradiciendo todas tus enseñanzas, enseñando lo contrario a lo que tú nos enseñaste en tu palabra, Señor. Eso lo estamos viviendo hoy aquí, en nuestra nación, en nuestra ciudad, inclusive, Señor. Permítenos entender que aunque estemos en Babilonia, podemos crecer como iglesia, como tus hijos enfocados en ti, Señor. A veces queremos que acabes con todo y con todos y con personas, pero estamos equivocados en ese pensamiento. Ese no es tu espíritu, no es tu enseñanza, Señor. Debemos ser agentes de paz. La venganza es tuya. Tú sabrás cuándo harás juicio. Y si lo haces o no, y si se arrepienten, pues no. Es tu soberanía, Señor. Ese no es mi trabajo. Esa no es mi función. Ayúdame, Señor, primeramente a mí y a mis hermanos, Señor, a ser agentes de paz donde estemos. Ya que podamos saludar desde Babilonia, pero sin ser parte de ese esquema babilónico, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.